Orando al Señor, Dios llevaba el pensamiento a una oración, a un salmo, sí, pero que es una oración. No sé si es una canción, me parece que sí, tiene música, está dirigida, pero es algo muy personal. Es una oración que surge de un momento muy difícil en la vida del rey David. Es una oración hermosa, llena de contenido, llena de enseñanza, pero nace de un momento muy difícil en la vida del rey David, y no solamente del rey David, sino de mucha gente que le rodeaba. Todos conocemos el hecho aquel que relata 2 Samuel capítulo 11, diciendo: en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su palacio y estando allí en la terraza, vio a lo lejos una mujer hermosa y mandó a buscarla y se llegó a ella, dice la Biblia, tuvo relaciones sexuales con ella y recibiendo la noticia del embarazo, este hombre conforme al corazón de Dios, como era David, lo cual nos tiene que hacer a nosotros meditar mucho. Las cosas que antes se escribieron, dice la Biblia, para nuestra enseñanza, fueron escritas. Y que un hombre como David, conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, viviese un hecho como este, vuelvo a decir, tan lamentable para su vida espiritual y para la vida de muchas personas que le rodean, nos tienen que hacer a nosotros reflexionar que todas las cosas nos pueden pasar a todos. Que no hay absolutamente ninguno de nosotros que esté exento de caídas. Dice la palabra de Dios que aún los más fuertes cayeron y el rey David estaba entre ellos. Un hombre muy particular, un tipo del Señor Jesús, como se llama, una figura del Señor Jesús, que tiene este mal momento en su vida, que marcó su vida, que hizo un antes y un después. Ya la vida de David después de ese episodio no fue igual. El hecho es que cuando él se entera del embarazo, pregunta de quién es la esposa, le dicen el esposo se llama Urías, es uno de tus soldados, Urías Eteo, dice bueno, háganlo venir, estaba en el frente de la guerra, él lo hace volver. Entonces lo invita al palacio y lo hace beber y lo anima a que él bajase a su casa a estar con su esposa, recurre al engaño, para que ese hijo quedase en la lista de Urías Eteo como propio. Pero este hombre tan fiel, siempre digo qué cosa tremenda, David mató un hombre más fiel que él. Si David era un hombre fiel, Urías Eteo, hermanos, si ustedes leen la historia en 2 Samuel 11, es un hombre excelente, de una fidelidad enorme, que cuando le dice al rey David, ¿por qué no vas a tu casa a dormir con tu esposa? Él dice, ¿cómo iría yo a mi casa a dormir con mi esposa si el pueblo de Dios está en la guerra? Por lo tanto, este hombre se quedó allí en la puerta del palacio con los soldados. Bueno, intenta embriagarlo una y otra vez y al ver que no tiene respuesta con el engaño, este hombre de Dios, que es el rey David, vuelvo a decir, recurre a algo peor. Recurre a mandar una misiva a Joab, su general del ejército, diciéndole, te lo mando. Iba con una cartita en la mano, que era su propia sentencia de muerte. Te lo mando, ponerlo en la primera fila para que lo mate. Bueno, esta es una hermosa oración que es el resultado de una experiencia muy trágica. Hermano, esta experiencia en la vida del rey David fue un antes y un después, que no solo marcó su vida. Después de esto, el rey David sepultó 4 hijos. Un bebé, el primer bebé que nació fruto de esta relación ilícita, y 3 hijos más, Adonías, Absalón y Amnón. 3 hijos más. Lloró lo que no lloró en toda su vida. Cuando Dios trae la palabra a él a través del profeta Natán, le dijo que la espada nunca se iba a apartar de su casa, y así fue. Decir esto es decir lo que sabemos todos, hermanos. El pecado siempre paga mal. Una oración que es el Salmo 51 debiera haber llegado enseguida, cuando él, después de haberse acostado con aquella mujer, hubiese dicho, ¿qué es lo que hice? Y se hubiese quebrantado y se hubiese roto delante de Dios, si hubiese allí nacido el Salmo 51. Pero lamentablemente el Salmo 51 nació mucho tiempo después. Primero mintió, después cometió un homicidio y lo peor es que simuló. Hasta ser descubierto por el profeta Natán de parte de Dios, porque dice 2 Samuel capítulo 11 que esto que hizo David
desagradó ante los ojos de Dios. Y hermano, este es el problema. A veces las cosas que nosotros hacemos puede ser que los demás no se den cuenta, pero el que evalúa y pesa los corazones es Dios. Dice, y esto desagradó ante los ojos de Dios. Y envió a su siervo, a Natán, que le contó aquella historia que todos nosotros conocemos del hombre rico que tenía muchas corderas y el hombre pobre que tenía una sola, que la quería muchísimo y lo hacía pensar con todo este relato, y que vino alguien de visita y en vez de tomar una de sus corderas tomó la de este pobre hombre y la mató y la dio de comer. Entonces le pregunta a David, ¿qué es lo que hay que hacer? Y David dijo, a esta gente hay que matarla. Y allí es donde Natán lo derriba diciéndole, ese hombre sos vos. Porque vuelvo a decir, esto desagradó delante de los ojos de Dios. Era muy común en aquel tiempo que los reyes se acostasen con la mujer que querían. De hecho, su propio hijo Salomón atesoró cerca de 1000 mujeres. Pero no estaba permitido a los reyes de Dios proceder de esta manera. Para los reyes de la época era muy común. Para los reyes de Dios no. Hoy hay día que hay cosas que para la gente son muy comunes, para los hijos de Dios no. Dijo el Señor en una ocasión, más de una ocasión más entre ustedes, no ha de ser así. Mintió, a esto le sumó el homicidio y a esto le sumó el encubrir una situación, el querer seguir adelante. Y hermano, dice el Señor Jesús, no hay nada encubierto, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Porque es precisamente Dios, vuelvo a decir, quien pesa los corazones. Los hombres miramos lo que está delante de nuestros ojos. Dios mira el corazón y no dará por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Lo cual nos tiene que solemnizar a todos nosotros, que somos pecadores por naturaleza, que vivimos luchando, como dice Hebreos, contra el pecado. Saber que esta experiencia que dio a luz la oración del Salmo 51 es una experiencia triste en la vida del rey, en la vida de la familia de Urías, en su propia familia con sus hijos muertos y tantas cosas más. Yo cuando escribía estas cosas decía, ¿a qué esperar ser descubierto por los hombres cuando estamos descubiertos delante de Dios? Hermano, el proceder es muy viejo. Cuando los primeros padres hicieron aquello que no tenían que hacer, una vez que los ojos de ellos fueron abiertos, como dice Génesis 3, tendrían que haber buscado a Dios enseguida. Sin embargo, empezaron todo un proceso largo de hacerse unas vestimentas de hojas de higuera y de ocultarse entre los árboles del huerto. ¿Qué quiero decir? Que esto es muy humano. Que cuando nos pasa algo así o menos que así, cualquier cosa, vuelvo a decir, a todos nos puede pasar. En vez de tomar el camino corto, que es el de postrarse a los pies y leer lo que vamos a leer ahora en el Salmo 51, empezar todo un peregrinaje, mintiendo, engañando. Por la gracia de Dios, no conozco ningún caso que haya llegado a la muerte de otro, pero el pecado siempre paga mal. Seguramente va a traer dolor de alguna manera. Vamos a leer el Salmo 51. Que comienza con un ruego, después de ser descubierto por Dios. Acá es Dios quien descubre el asunto, lo dice a su siervo, a Natán, y él lo visita a David. Y le dijo, ese hombre eres tú. A lo cual el rey se desmorona. Y dice, yo he pecado contra Dios. Y ahí comienza la buena parte del rey David, que Dios quiera que sea enseñanza para nosotros. Hermanos, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. No hagamos el camino largo, es muy humano. Todos nosotros pensamos en alternativas cuando tenemos situaciones de este tipo, pero la mejor alternativa, no, la mejor opción es Dios. El camino corto, llegar al Salmo 51 pronto, escribirlo pronto, no escribirlo después que murió gente y un montón de dolor y un río de lágrimas. Escribir el Salmo 51. Gracias a Dios que lo escribió.
Siempre digo que poca gente pecó como el rey David, muy poca gente se arrepintió como él también. El Salmo 51 y el 32 son un indicador del impacto que produjo la revelación de Dios en el corazón de David y la conversión que esto generó en su vida. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Es una oración que nace de la concientización de lo que él había hecho. Qué bueno, hermano, es Dios. Paciente. Paciente para con nosotros, dice la Biblia. Y espera el momento y envía a la persona, no lo deja como está. Y cuando la persona lo desnuda, por así decirlo, de parte de Dios, él se rompe en 1000 pedazos. Y nace esta oración que le ruega a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué cosa preciosa la misericordia de Dios. Lo decíamos en el Salmo 136, es uno de nuestros temas predilectos. En una ocasión el rey David cometió otro error y le dieron a elegir entre 3 posibilidades. Le dijeron, David, el hambre, la guerra, la espada, o caer en las manos de Dios. Y dijo a David, caiga yo en las manos de Dios, porque sus misericordias son muchas. Qué cosa maravillosa, ¿no? El trono de misericordia. Fue el mismo rey David que escribió pasajes maravillosos acerca de la misericordia. Son muchas, son eternas, son para siempre. Dios se deleita en hacerlas. Por eso que le dice, perdóname conforme o de acuerdo a tu misericordia, no otra cosa. No tengo otra cosa, no tengo dónde apoyarme para pedir, no tengo ninguna posibilidad, no tengo cómo justificarme. Dice Job, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? No hay manera. No hay manera. Es haber llegado a la conclusión de que estoy absolutamente perdido, desnudo, abierto delante de Dios. Que las hojas de higuera no sirven, que no sirven los engaños, que no sirve otra cosa que clamar a la misericordia de Dios. Porque son muchas. Porque es mejor que la vida, dice en otro pasaje.
Hermanos, nuestra gran esperanza a la hora de clamar es esta, no es otra. No es que hemos hecho algunas cosas bien, no es que tengamos un servicio, no. Es de acuerdo a tu piedad. ¡Qué grande! Señor, ten misericordia de mí. Clama David. Mi hermano, esta es la manera de resolver este tipo de situaciones, no de otra manera. Lamentablemente, lo vuelvo a decir, casi siempre todos elegimos la otra manera. Pareciera que lo llevamos en la genética espiritual. El camino corto es este, de echarse delante de Dios a clamar a la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de Dios. Señor, perdóname. Te lo suplico. No tengo dónde ir. Soy nada. Yo reconozco mis rebeliones, dice David. Y hermano, este es un punto fundamental. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Después del clamor por piedad, sigue el no echarle la culpa a nadie, hermano. Este es el punto central de la confesión. Como dijo el poeta, la culpa del pecado mía fue, mas tuya fue la sangre de la cruz. En la misma situación, cuando lo fueron a ver a Adán, dijo, bueno, no, lo que pasa es que la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí del árbol. Ahí ya la culpa la tenía la mujer, la tenía Dios que le dio la mujer. No, hermano, este es mi problema. Lo que pasa es que mi situación, lo que pasa es que no me quedo... No, hermano, si necesitamos restauración, el camino es este. Yo reconozco mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sin vueltas, sin eufemismos, llamando a las cosas por su nombre, que de eso se trata la palabra confesar. Decir lo mismo que Dios dice. Señor, está mal, Señor, hice mal, no tengo excusa. Y tal vez lo hice porque me gustó. Llevo conmigo una oración hace muchísimos años que es: Señor, dame la bendición de aborrecer el mal. Así dice la Biblia, aborrezcan toda especie de mal. Aborrecerlo el mal. Hermanos, yo les confieso que más de una vez le escapo al mal por las consecuencias que el mal tiene, que todos nosotros las conocemos, pero dentro de mí tengo que reconocer que me gusta. Señor, el problema es que me gusta y me empuja y me tira. Y es normal. Porque somos humanos inclinados a lo malo todo el tiempo. Más gracias doy a Dios por Jesucristo, decía Pablo. Pero hermano, esto es normal. Es normal que nos guste lo que a Dios no les gusta. Pero es bueno reconocerlo y no dar más vueltas. Señor, contra ti solo he pecado. Yo reconozco mis rebeliones. No soy como Adán. No tengo posibilidad, lo hice yo. Yo tomé la mujer que no tenía que tomar, yo lo engañé al marido cuando vi que no iba, lo mandé a matar, fui yo. No es que la situación me forzó. Es mucho el tiempo, hermano, que perdemos. A veces entre los árboles del huerto, a veces echándole la culpa a otro. Mientras tanto van corriendo los ríos de lágrimas, se van lastimando a las personas, se va lastimando nuestro corazón, lo dice después el rey en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Sin embargo, tenemos esa habilidad los seres humanos de dar vueltas y resistir y resistir. Dice otro salmo en otro contexto: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermano, ahora. A lo mejor no hay un homicidio, pero tenemos la necesidad de perdón como la tiene Él. Verso 5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que estábamos diciendo hace un momento. Es natural, hermanos, que nos guste. Yo quisiera aborrecer el mal, lo cual es una cualidad de Dios.
Es una gracia. Dios aborrece el mal. Aborreced toda especie de mal. Pero lo cierto es que la humanidad está inclinada a lo malo. Y es natural que nos guste, vuelvo a decir, lo que a Dios no le gusta. Alguna vez lo repetí, parece un trabalengua. El hombre no es pecador porque peca. Peca porque es pecador. Hermano, está en su naturaleza. Y lo cierto es que esa naturaleza aún no se murió ni en vos ni en mí, sino que ha venido a vivir a nosotros una naturaleza nueva que puede vencer si nosotros le damos el lugar correspondiente. Y ahí aparecen las dos listas en Gálatas 5, y lo podemos ver reflejado en la primera o lo podemos ver reflejado en la segunda, en la obra de la carne o en el fruto del Espíritu. Depende de qué naturaleza está al mando. Siendo creyentes, teniendo las dos, el resultado depende de qué naturaleza es la que está al mando. Si la naturaleza que está al mando, hermano, es la vieja, el resultado es que nos gusta y lo más probable es que nos lleve. Y si el resultado es la nueva, es nuestra gran posibilidad, Dios, la única posibilidad. A veces cuando vemos una persona muy mal, yo pienso, esta persona la única posibilidad que tiene es Dios. Y automáticamente, como si tirase una pelota contra el frontón, me vuelve diciendo, vos también. Yo la única posibilidad que tengo es Dios. Vos la única posibilidad, hermano, que tenés es Dios. Así hayamos nacido acá adentro, hayamos ido al instituto, lo que sea. Nuestra única posibilidad es Dios. Y fuera de Él, no hay nada. Dice el versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Tiene que ver con esto que venimos diciendo recién. Primero hay un clamor. ¿A dónde? Al trono de gracia y de misericordia. No hay otra manera. No merecemos nada. Segundo, reconocimiento completo. Tercero, toda la verdad. Toda la verdad. Absolutamente toda la verdad. Una mujer que tenía hemorragias en medio de una multitud que rodeaba al Señor Jesús y lo apretujaba, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, voy a tener una posibilidad. Y así fue que se esforzó hasta tocar la punta del manto del Señor y la fuente de su hemorragia se detuvo. Sabiendo el Señor que le habían tocado de esta manera, pregunta a quién lo toca. Todos conocemos el relato, dicen los discípulos, todos te tocan. Había una multitud, dice, no, alguien me tocó de una manera especial. Alguien me tocó confiando. Los demás me tocan accidentalmente. Este me tocó confiando. Y dice el texto bíblico que la mujer se puso por delante y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Hermano, para salir del pozo se necesita confesión al trono de misericordia, reconocimiento sin eufemismos y toda, absolutamente toda la verdad. Si no, no se sale. Y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta. No se sale. Dios ama la verdad en lo íntimo, en lo profundo. No se goza de la mentira. El amor de 1 Corintios 13, ese es Dios, el amor. No se goza de la mentira. Se goza de la verdad. Dice en el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Bueno, todos sabemos, hermano, que la mancha del pecado no se borra, ni con jabón industrial, ni con nada. Le decía Dios a los antiguos, aunque amontones jabón sobre ti y lejía, que era un jabón industrial, no se borrará la mancha de tu pecado. Y acá David hace mención al sacerdote que tomaba el hisopo, que era como una planta, y allí mojaba, a veces en agua, a veces en sangre. Se purificaban algunos casos de lepra y algunos que habían tenido contacto con muertos. Ceremonialmente, quien tuvo contacto con un muerto quedaba descalificado. ¿Cómo se lo sanaba? Se lo rociaba con el hisopo, a veces embebido en sangre, a veces embebido en agua. Casos de lepra, casos de muertos.
La lepra, una figura del pecado. El muerto, un resultado del pecado. El remedio de aquel entonces, el hisopo. Pero dice 9:13 de Hebreos, si la sangre de la becerra, la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, los hacía limpio, cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que puedan servir al Dios vivo. Hermano, lo del hisopo era parcial. Lo del Señor es completo, es maravilloso, es su sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quita la culpa. Sangre preciosa. ¿Cuántas canciones a la sangre del Señor? Límpiame. Verso 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermano, ¿quién abatió los huesos de David? Dios. No fue la familia del difunto, fue Dios. ¿Y quién es el único que le puede alegrar? Dios. Por eso que Dios es la única posibilidad para vos, para mí y para que vive en el muladar. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué dice el Salmo 32? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedades de verano, contra mí revolviste tu mano todo el tiempo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque yo puedo callar, yo puedo fingir, yo puedo simular, pero no voy a dejar de padecer si el Espíritu de Dios verdaderamente habita en mi corazón. Dios se va a ocupar de que pierda el sueño, Dios se va a ocupar de que pierda la alegría y que no vuelva a encontrar jamás el gozo que solamente Dios puede dar. Por eso también le pide a Dios, haceme oír gozo y alegría, para que se recreen estos huesos que vos mismo abatiste. Hermano, el problema es con Él. A nosotros nos preocupa mucho siempre la escena humana, pero el problema siempre es con Él, y el que lo resuelve es Él. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos motivos de oración tiene esta oración, no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, yo necesito un corazón nuevo. Yo te quiero leer una promesa hermosa que está en el libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Dice Dios, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra. Estos son los principios del trasplante de corazón. El trasplante de corazón se llega por varios motivos, pero uno de los motivos es cuando el corazón se esclerotiza, se llena de colesterol, se endurece. Eso pasa en los quirófanos. A veces dice, hace falta un trasplante de corazón, esto no se arregla con un bypass. No se corrige, necesito un corazón nuevo. ¿Qué necesitan las personas que no son del Señor? Un corazón nuevo. Y hermano, ¿qué necesitamos nosotros muchas veces? Lo mismo. A lo mejor fue el colesterol, despacito, 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 lo fue endureciendo, despacito, ya no siente, se está echando a perder. Nosotros a veces hacemos algunas divisiones medias complicadas. Yo lo que entiendo, y hoy estuve orando especialmente por esto, Señor, yo necesito un corazón nuevo. A veces puede ser una cardiopatía aguda, un pecado como este, una cardiopatía aguda que lo partió al medio. A veces puede ser la suma de pecaditos,
que lo endurecieron. A veces la vesícula tiene una sola piedra, a veces tiene un montón de piedritas. Y llega un momento que endurece también la vesícula y hay que sacarlo todo. A lo mejor alguien cometió algo que es puntual, una cardiopatía terrible y necesita un cambio de corazón. A lo mejor fuimos acumulando cositas. Lo cierto es que este pueblo de Dios hoy tenía un corazón de piedra, que ya no siente, que ya no sirve. Allí está ligada la canción, renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y a veces yo no, pero lo posicional en Cristo, mire hermano, yo no entiendo, cada vez entiendo menos de las dispensaciones. Yo entiendo que necesito un corazón nuevo, que este no me sirve, que no siento, que se arruinó, que se echó a perder. A lo mejor con algo grosero, a lo mejor con un montón de cositas pequeñas, como la indolencia, la apatía, muchísimas cosas. Pero para el caso, yo necesito que Dios intervenga en mi vida. Yo no sé mucho de dispensaciones. Yo necesito que Dios intervenga en mi vida y creo que necesitamos en general que Dios intervenga en nuestra vida. Y si es necesario que saque el de piedra y que ponga el de carne, hermano. Pero no se puede vivir así. Las personas que tienen problemas cardiológicos bajan enormemente la calidad de vida. Están limitados a un montón de cosas, esfuerzos, muchísimas cosas. En la vida espiritual pasa lo mismo. Cuando el corazón se echa a perder, nos quedamos limitados a un montón de cosas. No podemos hacer esfuerzos, las mismas cosas que en la cardiopatía biológica. Señor, dame un corazón nuevo y un espíritu. No, pero ya lo recibimos, hermano, no hagamos tanta vuelta. Ya sé que lo recibimos, pero a lo mejor está en el rincón del terrado el Espíritu Santo. Entonces, dejando por un momento la teología, y si alguno se equivoca, yo confío que Dios nos perdone, vayamos al fondo, que lo que necesitamos es un corazón que funcione en las cosas de Dios. Volviendo al Salmo 51, dice el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Le pide un corazón nuevo y le pide el gozo de la salvación. Hermano, yo quiero preguntarte esto que yo hoy me lo preguntaba cuando estaba terminando las notas. ¿Qué pasó con el gozo de la salvación? En una ocasión vinieron los discípulos después que el mismo Señor los había enviado, venían contentos, maravillados, eufóricos, le dicen al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Le dijo el Señor, miren, no se alegren de esto. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Hermano, esto es lo importante. El gozo de ser salvos. El gozo de ser del Señor. El gozo de tenerle a Él. El gozo de que nuestro nombre esté escrito en el cielo. Muchas veces nuestro gozo tiene que ver con otro tipo de cosas, que tienen que ver más con lo cotidiano, si tengo, si no tengo, si mi familia, si mi salud. Todas esas cosas varían el gozo, pero el gozo de la salvación es algo que está más allá. Es esa alegría que tenemos de ser cristianos, de ser del Señor. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, y aunque no haya vacas en los corrales, y aunque por fuera las cosas no estén bien, yo estoy contento de ser del Señor, hermano. Yo creo que se nos pierde con tanta facilidad. El gozo de la salvación, aunque no hubiese nada más. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces sí, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Con esta restauración de Dios, con este obrar de Dios en la vida, después sí va a haber resultado, hermano. Si no, no hay campaña evangelística. Ya lo decimos siempre. Por eso que creo que en esta noche casi todos necesitamos una visita al médico, a este médico. No sé, hermano, si lo que precisas es un bypass. Yo estoy un poquito más grave. Yo estuve orando por un corazón nuevo.
Bueno, pues ya el Señor te lo dio cuando vos te convertiste. Mira, que haga lo que quiera, yo lo que quiero es que vuelva a funcionar. Él sabe si lo cambia, si lo arregla, no sé. Yo necesito que vuelva a funcionar, porque mi calidad de vida espiritual bajó un montón. Yo creo que con el tiempo nos vamos deteriorando, y si no nos hemos ido renovando en el Señor, el corazón se fue endureciendo, y hoy lo que necesitamos es un trasplante. Verso 14, ya terminamos, dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Líbrame de homicidios, dicen otras traducciones, líbrame de sangre, o líbrame de muerte, porque lo que él había hecho era digno de muerte. En esta ocasión había que matar al rey, porque no se podía tomar la vida de otro sin pagar con la propia. Y la familia del fallecido tenía el derecho bíblico de buscarlo y matarlo. Se le llamaba el vengador de la sangre. Si el homicidio había sido culposo, sin querer, existían ciudades de refugio donde el homicida se podía guarecer, hasta la muerte del sacerdote. Pero este es alevoso, este no tiene defensa, y este es digno de muerte. Él es digno de muerte, no el que agarró la ovejita del que no tenía. ¿Cómo somos a veces prendidos en nuestras propias palabras? A David se le fue la mano. Eso es lo que pasa cuando estamos simulando, ¿no? Cuando estamos simulando, por la duda le ponemos de más. Entonces en vez de decir 25, decimos 25.000, para ser más convincentes. Y lo que estamos diciendo es algo que se nos va a venir encima. Vos sos ese hombre, vos sos digno de muerte, no el que se quedó con la cordera, sos vos el digno de muerte. Hay que matar al rey. Un problema. Es un problema nacional. Obviamente ninguno habría sacado la espada. Posiblemente hubiese sido Dios quien lo matase. Pero en esa misma visita que el profeta Natán le hace, le dijo: quédate tranquilo, no te vas a morir. Tu pecado ha sido remitido. ¿A dónde? Hermano, la ley se tiene que cumplir. O algún pariente de Urías lo encuentra y lo mata, o Dios le quita la vida. Es reo de muerte, él. Sin embargo, Dios dice: no morirás, tu pecado ha sido remitido. Hermano, sin querer decirle a la Biblia lo que no dice, entiendo que Dios lo remitió a la persona del Hijo, que iban a ser cerca de 1000 años después. Dios, que vive en un presente perfecto, el pecado de David lo remitió a la cruz del Hijo y se lo cobró al Hijo. Como el mismo Señor Jesús remitió el pecado de la mujer sorprendida en adulterio, por eso no fue necesario ni que la mate ni que la mate él. Le dijo: vete y no peques más. Y uno dice: ¿dónde lo remitió? A su propia cruz. ¿Dónde remiten la muerte de David? A la cruz del inocente, hermano. Qué impacto, ¿no? Qué impacto. Dice en otro contexto Pablo: sabiendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte, hay que matar al rey. No te vas a morir, pero la espada no se va a apartar de tu casa. Y hermano, así fue. Sufrió la muerte de sus hijos, sufrió la rebelión de su preferido, que era Absalón. Su propio hijo se volvió contra su reino, y su propio sobrino le atravesó el corazón con un dardo cuando el chico quedó colgado de los pelos. El chico no, era un muchacho grande. Y le traspasaron el corazón a David un montón de veces. En otra ocasión, cruzó el arroyo de Cedrón, con la cabeza cubierta, dice la Biblia, y los pies descalzos, llorando. Ese hijo fue el que se acostó con 10 de sus mujeres en la terraza del palacio. Un montón de cosas, hermano. No me canso de repetir que si cuando vio a Betsabé en aquel lugar, en un momento se hubiese abierto una pantalla virtual y le hubiesen pasado a David todo lo que le iba a pasar después, salía corriendo a la guerra ese mismo día. Líbrame de muerte, oh Dios, Dios de mi salvación.
cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, todo este dolor, pensando en tu casa, conocés la historia, volvelo a pensar. Tiene una salida y es esta: confesión, trabando de la misericordia de Dios, reconocimiento. Dejémosle de echar la culpa a los demás, la situación, mi infancia, no sé, contra ti solo he pecado. Hice lo malo delante de tus ojos. Tú amas la verdad en lo íntimo, toda la verdad. A veces soltamos la mitad de la verdad, depende cómo nos aprieta el zapato y las situaciones, vamos soltando la verdad de a poquito. No, hermano, para sanidad del alma, toda la verdad de un tiro. De un tiro. Es como sacarse un tren de encima. Porque si no la vida se empieza a secar. ¿Por qué motivo? Porque se desagradó delante de Dios lo que él hizo. Ese es el detalle. Aunque los pastores miremos para otro lado. Aunque los pastores no nos demos cuenta de las cosas. No, hermano, el problema es entre él y yo. Delante del cual todas las cosas están desnudas y abiertas. Hermano, ¿para qué esperar ser descubierto? Si delante de Dios el tema está abierto y desnudo. Vamos a hacer un momento para orar. Te vuelvo a decir, no sé si es una cardiopatía aguda, no sé si es un pecado tremendo que te partió la vida, te arruinó la familia. O son un montón de cositas que lo endurecieron. De uno y otro modo, vamos a orar para que Dios intervenga. Yo quiero un corazón nuevo. Si lo va a hacer restaurando el mío, bien. Si me va a dar otro, bien también. No sé, yo lo que quiero es que vuelva a funcionar. Que es lo que nosotros necesitamos. Vamos a orar, hermanos, confiando en que sus misericordias son muchas. Que Él atiende al humilde. Los sacrificios de Dios no son los corderitos. No son las canciones, es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Amantísimo Padre y Dios nuestro, en esta hora, Señor, que hemos leído esta oración, fruto de tanto dolor, Señor, para tu corazón, para la vida de David y de cuantos le rodeaban, quisiéramos tomar consejo y rogarte, Señor, también que tú tengas misericordia de nosotros y piedad, conforme, Señor, a tu misericordia que es mucha. Señor, en medio nuestro las situaciones son todas distintas. Señor, al menos quien te habla, necesito ese corazón nuevo, esa obra de gracia, Señor, que solamente tú puedes hacer. Haznos oír gozo y alegría para que se recreen los huesos, Señor, que nosotros hemos abatido. Señor, que tú nos libres de la mediocridad, que tú nos libres de convivir, Señor, con el pecado, con la dureza de corazón. Como quisiéramos un corazón tierno como al principio para andar en tus mandamientos y en tus estatutos, como le prometiste a tu pueblo antiguo. Señor, bendícenos a cada uno en particular y bendice la congregación. Señor, que esta sea una noche de sanidad espiritual, donde tu mano alcance toda situación, Señor. Todas las cosas están desnudas y abiertas. Señor, te imploramos que estés obrando en cada uno de nosotros y en la iglesia toda. Señor, bendice otros testimonios donde se reúnen tus hijos. Envía, Señor, esa gracia maravillosa que hace nuevas las cosas. Te lo imploramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.